Has calificado el plan de paz de Trump como una abominación. Me preguntaba, ¿por qué lo consideras tan peligroso? No lo veo solo como algo peligroso. Creo que los historiadores del futuro recordarán el 17 de noviembre de 2025, cuando la resolución 28103 del Consejo de Seguridad aprobó la Junta de la Paz, con Donald Trump como su propietario y presidente. Esa aprobación por parte del Consejo de Seguridad, creo, pasará a la historia como el fin de las Naciones Unidas. En esencia, la ONU se abolió a sí misma mediante esa resolución. En aquel momento, The Restored All, dos países se abstuvieron en el Consejo de Seguridad. China. It's its sorry que me favorece. I have to say that I was mad that they did, but then again, when I heard their argument. Pero por otro lado, cuando escuché sus argumentos, pensé que lamentablemente puede que tuvieran razón. La razón por la que digo que esto abole las Naciones Unidas, Glenn, es porque si lo piensas bien, lo que en esencia hace es reconocer el fin de la historia, no en los términos de Francis Fukuyama, sino en cuanto al fin de la historia en lo que respecta al conflicto israelí-palestino. Recordarás, y estoy seguro de que nuestra audiencia lo sabe muy bien, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha estado haciendo declaraciones cada pocos meses, cada año, todo el tiempo, algún intento de mantener en marcha el proceso de paz, o lo que queda del proceso de paz, entre las dos partes, la israelí y la palestina. Y las Naciones Unidas tienen esta táctica, o mejor dicho, no es una táctica, sino una memoria institucional, según la cual cada resolución sigue a las anteriores. Así que, si se sigue la historia del compromiso de la ONU con la cuestión de Palestina, se encuentra una continuidad. Comienza con el reconocimiento de dos estados paralelos, Israel y un estado palestino. Uno de ellos se inauguró, el otro nunca lo fue. Y luego continúa con resoluciones tras cada batalla librada, tras cada derrota del pueblo palestino. Lo que hizo la resolución del 17 de noviembre, al aceptar la Junta de Paz como el siguiente paso en este proceso, fue anular toda esta historia. En esencia, fue un éxito notable de Donald Trump al intervenir y salvarle el pellejo a Benjamin Netanyahu. Porque recordarás que antes de esa resolución, antes del alto el fuego, el llamado alto el fuego, porque no hay ningún alto el fuego, quiero decir, los palestinos están siendo asesinados y muriendo de hambre a diario mientras hablamos. Lo que ese supuesto alto el fuego y la resolución del Consejo de Seguridad hicieron fue, esencialmente, salvar a Netanyahu de una gran derrota propagandística. Recordarás que 4 países importantes, potencias intermedias, Canadá, Australia, Reino Unido y Francia, reconocieron el Estado de Palestina. Fue un reconocimiento muy hipócrita, porque si realmente hubieran querido hacer algo para lograr la creación del Estado palestino, que reconocieron de forma tan hipócrita, habrían dejado de armar a Israel, habrían impuesto un embargo a Israel, habrían hecho todas las cosas que el movimiento BDS dice que deberían hacer, pero nunca lo hicieron. Pero aún así, fue una gran derrota para Netanyahu. Trump interviene, impone ese alto el fuego, introduce la idea de una paz fronteriza totalmente al margen del derecho internacional, completamente ajena a la historia de los territorios palestinos ocupados como territorios ocupados, y en la práctica reinicia el reloj, como si volviéramos a 1945 o 1948, o quizá incluso antes. Eso salvó a Netanyahu porque, seamos sinceros, la Corte Internacional de Justicia, en junio de 2024, había estipulado claramente que Israel estaba infringiendo el derecho internacional y ordenó a Israel retirarse de Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza. Hubo una condena internacional del genocidio. El Tribunal Penal Internacional había acusado a Netanyahu y a su exministro de Defensa de crímenes de guerra, y con esa resolución el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas anuló efectivamente todo eso. Y volvemos a una situación, Glenn,
y este es el punto principal que quiero destacar, en la que Gaza ya no pertenece a los palestinos. No hay palestinos en la resolución, no existen. Es como si fuera terra nullius, una tierra vacía. Y menciono ese término muy deliberadamente porque terra nullius era el término jurídico que las potencias coloniales europeas utilizaban hace un siglo o más de 2 siglos para justificar la colonización de diversas tierras en todo el mundo: Australia, Nueva Zelanda, Kenia, Sudáfrica y así sucesivamente. Lo primero que hicieron los colonizadores europeos fue decir que la tierra no tenía gente, ni historia, ni propietarios. Estaba fuera del derecho internacional. Es como, ya sabes, ir a un asteroide entre Júpiter y, no sé, algún otro planeta. Y el hecho de que las Naciones Unidas reconocieran eso, y reconocieran que iba a haber una corporación, una empresa privada, con un presidente vitalicio, un hombre, no un presidente, no un representante del pueblo, sino un hombre llamado Donald J. Trump, y que él no tiene ninguna obligación en absoluto. No responde ante el Consejo, no responde ante las Naciones Unidas, ni siquiera responde ante el Congreso de los Estados Unidos de América. Y simplemente tiene que presentar un informe cada 6 meses ante las Naciones Unidas, si quiere. Ni siquiera es un informe que deba ser aprobado, ni nada por el estilo. Así que, en esencia, las Naciones Unidas se anularon a sí mismas cuando aprobaron esa resolución el 17 de noviembre de 2025. Y así es como voy a concluir mi larga respuesta. Disculpad que me haya extendido tanto, pero estoy furioso por todo esto. ¿Por qué los franceses y los británicos, que supuestamente habían reconocido el Estado de Palestina, incluida Gaza, solo unas semanas antes, aceptaron eso? Pues lo aceptaron porque para ellos era algo que concernía a gente morena de Oriente Medio. No les concernía a ellos. Ahora ya lo saben. Saben que el tablero de la paz no trata solo de Palestina. No se trata de Gaza. Y ahora la Junta de la Paz trata de todo. Y ya sabes, Trump se ha rodeado de todos esos villanos de película de James Bond que ha ido acumulando. Está hablando de Groenlandia, mañana hablará de Canadá. Y ya sabes, ahora las gallinas vuelven al gallinero, por decirlo metafóricamente. Tienes a gente como Mark Carney, el primer ministro liberal de Canadá, que pronunció recientemente un discurso muy interesante en Davos diciendo: Dios mío, este es el fin del mundo, tal como lo conocíamos. Pues bien, idiotas, habéis provocado esto al aprobar una resolución de las Naciones Unidas que en la práctica anula a las Naciones Unidas, anula el derecho internacional y anula vuestro derecho a existir.